Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Soy Boris Thyssen-Gausen. Hoy es 9 de agosto. Las noticias principales en este momento. Varios objetivos militares de gran importancia fueron destruidos cerca del palacio de Putin en Gelendzhik. Hablemos de todo en orden. Hoy, el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, con el distintivo de llamada Madiar, escribió lo siguiente. Finalmente alcanzamos la posición del sistema de misiles antiaéreos S-400 en Gelendzhik. Desde esta posición, el 8 de agosto, se realizaron lanzamientos de 6 misiles. La posición del S-400 en Gelendzhik, en la costa, justo al lado de las catacumbas, estuvo ardiendo y detonando durante unas 3 horas, escribió Madiar. Además, esa misma noche se destruyeron otros 4 elementos importantes de defensa aérea en territorio ruso, y de esto también hablaremos. Pues bien, esta posición del S-400 no es sencilla, como se suele decir. Allí no hay un solo vehículo, sino un complejo compuesto por lanzadores, radares, un puesto de mando y vehículos auxiliares. Y aquí el punto más importante es que la posición estuvo ardiendo y detonando durante unas 3 horas, lo que indica que, con una alta probabilidad, varios vehículos de esta división resultaron dañados, y no solo los lanzadores. Cuando los misiles S-400 detonan, la explosión y la metralla cubren toda la posición. Los rusos sufrieron pérdidas de unos 500 millones en Gelendzhik. Pero aquí ni siquiera se trata del dinero, sino precisamente del hecho de que fueron destruidos los lanzadores y el radar, que habían sido objeto de caza durante mucho tiempo. Y otro punto muy interesante, desde la posición destruida del S-400 hasta el Cabo y hasta Copas, donde se encuentra el Palacio de Putin, hay solo 23 kilómetros. Putin no ha visitado su palacio en Gelendzhik desde hace mucho tiempo, ni tampoco sus otras residencias en el territorio de Krasnodar. Tiene mucho miedo de los drones y los misiles y al parecer no sin razón. ¿Se imaginan lo frustrante que debe ser para él? Es decir, allí en Gelendzhik hay un palacio nuevo. Solo el edificio principal tiene 18.000 metros cuadrados, acceso privado al mar, ascensor, infraestructura portuaria, iglesia, teatro, piscina, viñedos, bodega y, por supuesto, una red de túneles subterráneos y un búnker para que el valiente comandante subterráneo pueda moverse allí en vagoneta y no temer a nada. Es decir, todo esto, su propio teatro, iglesia, sala de inyecciones de Botox, salas de juegos subterráneas para los niños, y ahora todo esto es inaccesible. Por supuesto, hay un motivo para odiar a Ucrania y a los ucranianos. Y otro punto importante. El S-400 que fue destruido es un sistema de defensa aérea zonal diseñado para cubrir un área bastante grande y varios objetos importantes. La corta distancia desde esta posición hasta el palacio de Putin nos permite afirmar que esta división protegía, entre otras cosas, el palacio de Putin. De este modo, resulta que los drones ucranianos simplemente eliminaron uno de los elementos más importantes de la protección de la guarida de Putin. Es una pena, por supuesto, para la caballa calva, y ahora probablemente le dé miedo siquiera acercarse por allí. Pero eso no es todo. Aquí han sido destruidos y alcanzados varios elementos más de la defensa antiaérea de la Federación Rusa. El sistema de misiles tierra-aire Tor en la región de Rostov, el sistema de misiles y artillería antiaérea Pantsir S-1 destruido en Yeisk, territorio de Krasnodar, el radar Podlet K-1 también en la región de Rostov y el radar Kasta-2 E-2 también en la región de Rostov. Y aquí hay otros 115 millones menos. Es decir, en total, junto con la posición del S-400, son 600 millones menos. Pero repito, aquí la importancia radica precisamente en el equipo. Pero eso no es todo. Allí, cerca de la residencia de Putin, fue destruido otro objeto de vital importancia. De esto hablaremos un poco más adelante. Pero mientras tanto, amigos, les recuerdo que no olviden suscribirse a este canal. Es importante. Pueden hacerlo ahora mismo, sin posponerlo. Estamos luchando contra la propaganda de Putin y juntos lo haremos de manera mucho más efectiva. Así que asegúrense de suscribirse. Y por cierto, hoy es el cumpleaños del comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, con el distintivo de llamada Madyar. Felicito sinceramente a Madyar, le deseo mucha salud y fuerzas para seguir quemando a los ocupantes de manera tan efectiva, abnegada y creativa. Feliz cumpleaños.
Medvedev salió de su escondite y predijo una crisis poderosa para Armenia o algo peor. Qué misterioso. ¿Saben por qué? Por la ruptura con Rusia. Bueno, aquí todo está claro. Permítanme citar. A Armenia, en caso de ruptura de las relaciones económicas con Rusia, le espera un grave declive o consecuencias aún más graves, declaró Medvedev. A la Unión Europea y a EEUU no les importa en absoluto el bienestar de los ciudadanos de este país. A Medvedev es al único al que sí le importa. Tan pronto como Armenia deje de serles interesante como ariete contra Rusia, las veletas occidentales renunciarán instantáneamente a todas sus promesas, como si nunca hubieran existido. Al mismo tiempo, la ruptura económica con nuestro país provocará una profunda crisis interna en Armenia y quizás algo peor, declaró el embajador de la tintura de Tragar. ¿Y qué puede ser peor que estar bajo el protectorado de un vecino tan despreciable? Personajes sorprendentes, por supuesto, estos portadores del mundo ruso. A todos les dan consejos sobre cómo vivir correctamente, con quién ser amigos y cómo llevar su política. No pueden poner orden en su propio país, pero sí dan consejos a todo el mundo. Primero saca a tu propia gente de los barrios marginales, de las profundidades llenas de ajo y vodka, haz que tus pensionistas no tengan que rebuscar en los cubos de basura y luego da consejos. Y por supuesto, me gustaría recordarle a Medvedev, ese villano de cara roja del teatro juvenil de Cizrán, que cuando en el territorio de la Rusia moderna aún no existían ni Moscú, ni el Principado de Moscú, ni un estado llamado Federación Rusa, la condición de estado armenio ya tenía más de 1000 años de antigüedad. Es decir, Moscú se menciona por primera vez aproximadamente 1300 años después del surgimiento de la Gran Armenia y aproximadamente 1700 años después de la aparición de la temprana condición de Estado armenio. Así que ¿a quién le estás croando desde debajo del tronco, Medvedev? Bueno, ¿cómo iban a saberlo? Es que toda su historia está construida sobre la base de que, aparte de Rusia, no existían otros estados. Y todo lo que existe en el mundo fuera de Rusia significa que fue creado por Lenin o por Stalin y regalado a alguien en algún momento. Medvedev últimamente se ha desatado. Se han dado cuenta, ¿verdad? Tiene una publicación cada día. Al parecer, algún guardia del Kremlin en el patio le echó ayer una botellita de más en su caseta y ahí empezó todo. Y otra noticia importantísima que ha provocado un aullido en los pantanos que se escucha hasta aquí. Ucrania está comprando a Turquía 70 misiles balísticos M-39 ATACMS y 12 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes M-270 para ellos. Y en el paquete también se incluyen 2.500 cohetes no guiados de 227 milímetros M26 con ojivas de racimo y 47.000 proyectiles de artillería de racimo M509A1. Y por supuesto, se armó un gran alboroto en la Federación Rusa. ¿Cómo es posible? Le venden misiles balísticos a Ucrania y además estadounidenses. Bueno, aquí hay varios puntos importantes. Bueno, en primer lugar, ¿qué permisos hay para estos misiles balísticos? ¿A dónde podemos atacar? Y siempre es importante verificar la información. Ya saben, yo lo hago constantemente. Y aquí es donde entra el aguafiestas al chat. En primer lugar, Ucrania aún no ha recibido esos 70 misiles ATACMS. El 3 de agosto, el Departamento de Estado notificó al Congreso su intención de permitir a Turquía la reexportación permanente de armas estadounidenses a Ucrania. Esta notificación se publicó oficialmente el 6 de agosto. Esto significa que las normas estadounidenses requieren la autorización de Washington para la transferencia de armas a un tercero, es decir, Turquía debe obtener el consentimiento de EEU del Congreso para llevar a cabo esta transacción, para que Ucrania pueda comprar estas municiones. Y aquí hay que recordar que todo el armamento estadounidense también está sujeto a un control de uso final, es decir, si el Congreso, ¿y cuál es la mecánica allí? Es decir, si en el transcurso de 15 días no surgen objeciones en el Congreso, entonces la transacción se considera aprobada y Turquía vende estas municiones a Ucrania. Pero además, todo el armamento estadounidense está sujeto a un control de uso final. Es decir, ni siquiera no se puede simplemente comprar esta balística a Turquía o directamente a EU y disparar a donde queramos. No, además es obligatorio coordinar todos los objetivos con EE.
Es decir, ese es el mecanismo. ¿Qué tipo de arma es? Se trata del ATACMS temprano, el llamado Bloque 1, con un alcance de aproximadamente 165 kilómetros. Para Ucrania es más que suficiente, ya encontraremos a qué dispararle. Pero, repito, es necesario que la transacción se apruebe, se requiere la autorización del Congreso y además hay que aprobar la lista de objetivos. Pero, a juzgar por la composición de este paquete y por el hecho de que incluye una gran cantidad de municiones de racimo, el paquete parece precisamente un conjunto diseñado para interrumpir la concentración y el despliegue de una gran agrupación antes de una ofensiva, es decir, naturalmente, de la agrupación rusa. Bueno, Ucrania está realizando una hazaña increíble y en cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuamos con la recaudación para estaciones de carga EcoFlow para el batallón de sistemas no tripulados Favorit de la Brigada 107. El batallón está llevando a cabo misiones de combate en la dirección de Pokrovsk, en la zona de Dobropolye, uno de los frentes más intensos en este momento. Los combatientes han grabado un mensaje de video para ustedes. Por favor, véanlo. Ми, військовослужбовці 2-го батальйону безпілотних систем «Фаворит», виконуємо бойові завдання по знищенню ворога на Покровському напрямку та в районі Добропілля. Звертаємось до Бориса Тисенгаузена та спільноти каналу Бориса з проханням допомогти закрити збір на придбання зарядних станцій для АКБ ударних дронів. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros soldados de la Brigada 107. El enlace para la recaudación está en la descripción de este video. Allí encontrarán Mono, Privat y PayPal para aquellos que deseen ayudar desde el extranjero. Y lamentablemente aquí no se pueden publicar videos del trabajo de combate del batallón de sistemas no tripulados Favorit. Pero si los buscan en Instagram o en Telegram, verán un montón de videos de cómo nuestros guerreros arrasan sin piedad con los ocupantes y su equipo. Y el código QR en la esquina es para aquellos que me ven en otros canales. También lleva siempre a la recaudación. En cada episodio les doy un agradecimiento especial de mi parte y de parte de cientos de nuestros guerreros a quienes ya hemos ayudado. Muchísimas gracias. Por cierto, el día anterior el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía hizo una declaración muy reveladora. Rusia podría utilizar armas nucleares si se encuentra en una situación sin salida. Así lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. Según sus palabras, si la guerra de desgaste, esto que está ocurriendo ahora, se traslada definitivamente del frente a la retaguardia rusa y la situación para Moscú se vuelve existencial, el Kremlin podría recurrir a la última opción. Bueno, y Fidan señaló que había discutido este tema tanto con la parte rusa como con las partes occidentales. Saben, aquí lo importante es el hecho mismo de tal declaración, que un ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, muy pero muy bien informado, admita que la guerra se trasladará definitivamente a la retaguardia de la Federación Rusa y causará un daño realmente catastrófico con el que Moscú no podrá lidiar. Y cómo no, hace 2 o 3 años, después de tales palabras, los propagandistas rusos se habrían reído en su cara. ¿Pero qué están diciendo? ¿Qué guerra en la retaguardia? Existencial. Eso no puede ser. Pero ahora, ya ven, ya no se ríen, ha dejado de hacerles gracia, y un escenario así se está considerando seriamente. Y eso que todavía no han empezado a volar misiles balísticos sobre el territorio de la Federación Rusa. Bueno, Turquía, por cierto, mientras tanto también está imponiendo sus propios intereses con bastante seriedad. Es decir, Turquía ha restringido el movimiento de buques que se dirigen a Novorossiysk a través del estrecho de los Dardanelos tras los ataques de drones en el Mar Negro. Es decir, la Dirección General de Seguridad Costera de Turquía ha dejado de emitir permisos de tránsito para los buques que se dirigen a Novorossiysk. Fuentes de Bloomberg informan que las restricciones también se aplican a los buques que se dirigen a Ucrania. Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía instó a Rusia y Ucrania a tomar medidas concretas para garantizar la seguridad de la navegación en las aguas del Mar Negro. Es decir, Ankara no declara oficialmente un bloqueo ni cierra los estrechos, pero convierte el procedimiento de autorización en un tedioso proceso burocrático. Y así es como se convierte en una herramienta de presión, una forma implícita de presión, tanto hacia la Federación Rusa como hacia Ucrania.
Es decir, ya saben, los negocios son los negocios, nos dice Erdogan. Y ahora la guinda del pastel, de la que hablé al principio del episodio. ¿Qué otro objeto tan importante destruyeron en Gelendzhik, cerca del palacio de Putin? Este objeto importante es conocido popularmente como superguerra electrónica, un supermedio de guerra radioelectrónica. Fue destruido el 7 de agosto, justo al lado de la posición del S-400. Pero se supo de esto ahora. ¿Qué es este supersistema de guerra electrónica que se llama Volna Kupol Garant? Pues bien, el sistema de guerra electrónica Volna Kupol Garant está diseñado específicamente para interferir la comunicación satelital de Starlink. Es decir, funciona en un rango determinado. Se trata de varios contenedores de este tipo a la vez. Funciona en un rango determinado, crea una interferencia potente y estrechamente dirigida hacia arriba en dirección a satélites Starlink específicos para que el satélite, bueno, por así decirlo, escuche peor la señal bastante débil del terminal allí en tierra, o en nuestro caso, en un dron ucraniano. Es decir, básicamente ciegan al satélite de Elon Musk para que no transmita la señal al terminal en el dron. Un conjunto es bastante grande, 6 remolques con 2 antenas parabólicas en cada uno. En total, 12 módulos de antena. Pues bien, un complejo de este tipo es capaz de cubrir unos 20 kilómetros cuadrados. El sistema se fabrica en la Crimea ocupada, en Simferópol. Creo que pronto, por el humo negro o blanco, sabremos dónde se fabrica realmente este sistema. Lo más importante es dónde lo ensamblan. Este es ya el tercer caso de destrucción de este zar de la guerra electrónica que se registra en fuentes abiertas. Lo más interesante, porque esto es la cereza, no sé, la manzana, la sandía, la calabaza del pastel, es porque este complejo fue destruido a solo 500 metros del punto donde detonó la posición del S-400 que protegía el palacio de Putin. Y este complejo en sí estaba ubicado en el territorio del centro de entrenamiento del FSB en Gelendzhik, justo allí en la costa, en la calle Ribatskaya. Así que resulta que este complejo cubría unos 20 kilómetros cuadrados, es decir, 4 por 5, y protegía precisamente este centro del FSB y la posición del S-400 que nuestros drones eliminaron. Resulta que eliminaron tanto al que protegía como a lo que protegía. Así resultó esta jugada de 2 movimientos. El 7 de agosto destruyen el Volna Kupol Garant en las instalaciones del FSB. Y el 8 de agosto destruyen la posición misma del S-400, a la que este Volna Kupol Garant, o sea, el caramelo lápiz, protegía. El centro de entrenamiento que protegía el Volna Kupol Garant todavía está en su lugar, por ahora. No, en serio, ¿quién inventó el nombre Volna Kupol Garant? Parece que un lorito saca palabras al azar. Sacó 3 palabras al azar. Hola, cúpula garante. Otra noticia en el contexto de que Putin no para de hablar sobre la zona de amortiguamiento. Explosiones en Belgorod, drones atacaron el edificio del FSB y una central térmica. El ataque fue uno de los más masivos de los últimos tiempos. La defensa antiaérea rusa derribó los drones de una manera bastante torpe hoy justo encima de Belgorod, sobre edificios residenciales. Los residentes locales están en shock. Me encontré con una captura de pantalla de una de las publicaciones de los lugareños allí. Cito: esta es la noche más aterradora, la más horrible en toda la historia de la operación militar especial. Es decir, que no había habido una peor. La habrá. ¿Por qué derriban drones sobre las casas cuando los drones vuelan tranquilamente hacia el edificio del FSB? ¿Por qué los derriban sobre las casas? No deberían hacer eso. Esto es por Odessa, Zaporilla, Gerson, Kharkov, Sumy, a los que atormentan las 24 horas del día, por Kiev y por todas las demás ciudades de Ucrania. Y además, solo irá a peor, de verdad, solo irá a peor. No entiendo qué victoria está forjando el Kremlin en esta guerra. ¿Qué es lo que quieren? Ese Donbass arrasado no les servirá de nada ni regalado. Ustedes ni siquiera pueden construir carreteras en su propio país. ¿Para qué necesitaban el Donbass arrasado? Bueno, mientras Rusia bombardea su propio Belgorod, Novosibirsk se prepara para recibir a Putin. ¿Y cómo se prepara? Han desplegado un embellecimiento a gran escala en el centro. Están cambiando el asfalto, reparando las aceras y colocando nuevos parterres. Pero hay un matiz. Todo este embellecimiento ocurre exclusivamente a lo largo de la ruta de Putin.
creo que incluso pondrán los precios de la gasolina del año pasado a lo largo de la carretera. Y yo sigo pensando, ¿cuándo empezarán en Rusia, como en Corea del Norte, a sacar a los rusos a las carreteras para que agiten flores de plástico, así como hacen en Corea del Norte para Kim Jong-un? Si los rusos no acaban con este monstruo de tacones del Kremlin este año, tengo la sensación de que el año que viene, bajo la amenaza de las armas y con sonrisas en la cara, estarán agitando esas flores de plástico a lo largo de la carretera para Putin, y él irá pasando y alegrándose de lo maravillosa que es su país y de lo felices que son los rusos en él. Y ustedes, amigos, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal, no lo olviden, y ayudemos a nuestros guerreros del Batallón de Sistemas No Tripulados Favorit de la Brigada 107. El enlace para la recaudación está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.